realidad, siguiendo con la idea de producir vinos de mayor calidad, hace una degustación con un muy amigo de él que es Jacques Lurton. Jacques Lurton es un asesor de vino francés. Él tiene su vinícola en Francia y otra vinícola aquí en Mendoza. Entonces Jacques prueba estos vinos que eran de Catena y le dice: Nicolás, tus vinos realmente son buenos, pero me recuerdan a los vinos de la zona de Languedoc. Languedoc es una zona en Francia que queda en la costa, entonces es una zona con un clima bastante quenchi, como dicen ustedes, y en ese momento esa zona era reconocida solamente por producción de vino a granel. Entonces Nicolás, que quería producir vinos de alta calidad, estaban comparando sus vinos con vino a granel. Entonces se ofendió bastante el doctor. Y hay una anécdota graciosa, y es que en ese momento también estaba Laura Catena. Laura habla perfecto francés, pero en ese momento no conocía mucho sobre las diferentes zonas, sobre las diferentes regiones. Pero ella solo escuchó que los vinos los estaban comparando con vinos franceses y se puso muy contenta. Pero después vio la cara de su papá, que estaba más bien bastante enojado, no más triste, y ahí entendió que las cosas no estaban muy bien. Pero bueno, Nicolás con este comentario se da cuenta de que para sus vinos necesitaba una mejor acidez o mayor frescura. En español nosotros hablamos de frescura como acidez, ¿sí? Sí. Entonces Nicolás empieza a pensar cómo podíamos hacer en Mendoza, porque si uno piensa en Mendoza, piensa en desierto, y si uno piensa en desierto, piensa en temperaturas más altas. Entonces, la acidez con temperaturas altas como que no cuadra mucho. Sí. Entonces, pero no nos tenemos que olvidar que en Mendoza tenemos zonas más altas en donde las temperaturas son más bajas. De hecho, se dice que en Mendoza, cada 100 metros que subimos, la temperatura desciende 1 grado. Entonces, Nicolás empieza a buscar este nuevo lugar en donde plantar sus viñedos y encuentra lo que es hoy nuestro viñedo más importante, que se llama Adriana. Adriana está ubicado en Gualtallarí, en el Valle de Tupungato, en lo que es Valle de Uco. Adriana está a 1500 metros de altitud, pero cuando Nicolás le dice a todo su equipo de agrónomos: quiero plantar a 1500 metros de altitud, el equipo de agrónomos le dijeron: está loco, doctor. A 1500 metros la uva no va a tener tiempo suficiente de madurar. Pero Nicolás no le importó, siguió adelante con su idea y plantó Adriana en el año 92. Entonces, desde ese momento, lo que se ha estado haciendo es estudiar los efectos de la altitud, tanto en el clima como en los suelos, bueno, y en los viñedos, y también, por supuesto, en los vinos. Entonces, con respecto al clima, hay 2 factores que son los que por ahí más se destacan o nosotros nos gusta comunicar un poco más. Primero, yo les decía que cada 100 metros que subimos la temperatura desciende 1 grado, o sea que si nosotros, ahora va a estar un poco fresco esta semana, pero la semana pasada hicieron acá unos 32 grados, ¿sí? Si acá hacen 32, en Adriana hacen 26, 27 grados más o menos. Entonces hay una diferencia muy grande. Sí, Adriana es mucho más fresco. Entonces las uvas generan mayor cantidad de ácidos y eso nos da mayor frescura en los vinos y por supuesto una vida más longa. En Adriana era muy difícil de trabajar porque habían plantas videiras que crecían así y otras videiras que crecían así. Y había un equipo de agrónomos que intentaba denivelar ese crecimiento. Entonces, para ellos era muy difícil, tanto que llegaron a nombrar a Adriana como el viñedo pesadilla, The Nightmare Vineyard, porque era muy difícil de trabajar. Y el por qué había esta diferencia de crecimiento era porque había mucha diversidad en los suelos. Entonces, decidieron que en vez de tratar de ir en contra de lo que Adriana estaba mostrando, intentaron de entender lo que Adriana nos estaba intentando de decir. Entonces empiezan a estudiar los suelos. Entonces, Adriana es un viñedo que tiene 120 hectáreas, es como muy longo. ¿Longo? ¿Es correcto? Muy longo y con una diferencia de 100 metros entre la parte más alta y más baja.
Y si uno va y vuela con un dron arriba de Adriana, Adriana parece como un patchwork, ¿sí? Como esas mantas de las abuelas. Sí, sí. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces se ha hecho un mapa de Adriana con las diferentes parcelas. Entonces los suelos que más encontramos en Adriana son estos tres. El suelo calcáreo es el suelo que tenemos mayor porcentaje, más o menos 50% del suelo es calcáreo, tiene material calcáreo. El calcáreo es de un origen marino y se llama carbonato de calcio. ¿Conocen la historia por qué hay material marino hoy en la montaña? Hace millones de años atrás hubo un gran terremoto donde América se desprende de Europa, ¿sí? de África, sí. ¿sí? Y América choca contra la placa Nazca y ahí es cuando emerge la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes en años geológicos es muy joven. Entonces, lo que hoy es cordillera, era océano. Suelos profundos se encuentran en un porcentaje menor, más o menos en un 15%. El origen de estos suelos es también de hace mucho tiempo, muchos cientos y cientos de años, en donde habían riallos o canales que corrían en esa zona y se fueron rellenando con la erosión, ¿sí? Con material liviano de otros lugares o de distintos tiempos. Entonces, si ven, hay diferentes capas, ¿sí? Diferentes colores. Eso es de acuerdo a un volcán hizo erupción más lejos o algo más cerca, entonces eso determina los diferentes tiempos. Sí. Esta última capa es una capa más rígida, en donde el agua es más difícil que penetre. Entonces el agua normalmente se queda aquí por más tiempo. Los suelos pedregosos son suelos más jóvenes, son suelos que provienen de riallos secos. As pedras son bien redondas y muchas pedras tienen material calcáreo. Este material calcáreo no es de océano, son minerales que vienen con el agua. Y las pedras no están cubiertas completamente, están solo en la superficie. Entonces el agua drena muy rápido, no tiene nada de retención de agua, entonces las videiras son más pequeñas, no tienen tantas folias y la producción es mucho más pequeña.